Hola, ¿cómo están? Gente preocupada por su salud. El día de hoy, fíjense que quiero hablarles de un tema que es súper común, ¿no? O sea, es como muy aceptado socialmente, pero que al final de cuentas como que no le damos muy bien el valor que tiene, como que no sabemos muy bien, pues, en dónde localizarlo, vaya. O sea, y es el sexo vaginal. Vamos a hablar del sexo vaginal. Hay muchas personas que luego me han hecho preguntas en donde dicen, oye Juan, pero no he podido tener orgasmos por medio de la penetración vaginal. Y pues lógico, digo, la verdad es que los orgasmos no se obtienen en la mayoría de las veces por penetraciones vaginales, ni orales ni anales, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita nada más vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la penetración vaginal. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, como que socialmente la penetración vaginal es la más aceptada, ¿no? Socialmente, ¿no? Ahí se dice que el coito vaginal o la penetración, pene, vagina, pues es la más aceptada socialmente, es la que genera los embarazos, es la que luego los conservadores dicen que no está mal o que los religiosos dicen que no es pecado, si es que lo haces con fines reproductivos. Y yo creo que de ahí han salido como muchos chismes, muchos tabúes, mucha información falsa al respecto. Entonces, aquí la realidad es que tenemos que entender, mujeres y hombres, que los orgasmos y el placer sexual no van a ser producto de una penetración vaginal. Tiene cierta lógica y quiero que lo expliquemos por qué, ¿no? O sea, porque luego llegan ahí a la consulta o preguntan aquí en la página de, oye, yo nunca me he venido, ¿no? Nunca me he venido con una penetración pues vaginal. Entonces, aquí yo creo que son dos cosas importantes las que tenemos que entender. Una, yo creo que es la educación que tienen las mujeres y que tenemos los hombres, y la otra es entender la anatomía femenina, sexual femenina, ¿no? Para empezar, vamos a hablar del primero, ¿no? O sea, vamos a hablar de la educación de la mujer. O sea, la educación de la mujer hace que su corporalidad en total sea un objeto erótico. Y hablar de un objeto erótico no es en un mal sentido, ¿no? O sea, simplemente pues hay que entender que las niñas, desde que son niñas, vaya, acostumbradas pues a toda esta cuestión de lo que viene siendo la belleza femenina, ¿no? Los vestidos, los guarachitos, el pelo, las uñas, o sea, de tal forma que todo se convierte pues prácticamente en deseable, ¿no? Cosa que con los hombres no sucede. Los hombres vivimos en una cultura fálica en donde nosotros creemos que nuestro pene es un trofeo y que donde lo metamos va a ser un provocador o un dador de placer. Eso es lo que se dice, pero pues realmente pues no es verdad, vaya. O sea, tenemos que entender, ¿no? Que nosotros, para hablar en fines eróticos, ¿no? Para fines de placer sexual, para tener relaciones sexuales, pues la frase está trillada, que dice que el órgano más grande para tener placer es la piel entera, y el órgano más importante para la sexualidad pues es el cerebro, y esa es la verdad. O sea, la realidad es que para que haya una excitación, una buena respuesta sexual en la mujer, pues tiene que haber una estimulación. O sea, la mujer primero, antes que todo, pues necesita conocerse, ¿no? Conocer su código erótico, cuáles son sus fantasías sexuales, sus gustos, qué partes de su cuerpo son las que les gusta, vaya, para eso compartirlo con las parejas. En el sexo ocasional, o sea, cuando anda uno ahí teniendo sexo por diversión con personas que uno no conoce, pues bueno, la penetración vaginal casi siempre va a ser como un eje. Pero ya pasado el tiempo, tenemos que entender que no va por ahí la situación, ¿no? O sea, no todo el tiempo el estar penetrando a una mujer va a ser placentero para ella. Entonces, obviamente, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre ellas mismas, ¿no? Sobre ellas mismas, para que conozcan su cuerpo, que tengan una buena educación sexual, una buena educación, un buen desarrollo erótico. Entonces, de repente, que ellas mismas digan, ah, ¿sabes qué? Me gusta esto y no me gusta esto. Si de repente ellas tienen una buena respuesta sexual, pues bueno, vaginalmente, pues ya va a haber todos estos cambios que hay en la respuesta sexual, como que se llenan de sangre, los labios mayores, los labios menores, que hay una erección del clítoris, que se abre el introito vaginal, la vagina, haz de cuenta que se alarga, pues, como quien dice, como que aumenta de tamaño para recibir la penetración, y entonces es cuando las penetraciones llegan a ser placenteras.
pero no, o sea, esto de que se le llegue a la mujer y de repente se le abran las piernas y que se le meta el pene de una y hasta el fondo, pues a veces tiende a ser hasta doloroso o muchas veces pues no se siente nada. Así, estadísticamente sabemos pues que el 80% de los orgasmos son de origen clitoridiano y el otro 30-20% se dividen entre la vagina y el punto G, que aquí viene el segundo punto. El segundo punto es conocer la anatomía de las mujeres, en donde la anatomía sexual, ¿no? Entonces, en donde específicamente, bueno, vamos a hablar de que están los órganos externos y los internos, ¿no? Entonces, los externos es la vulva, ¿no? Que tiene esta forma, y haz de cuenta que la vulva, pues acá arriba está el clítoris, que ese es el punto máximo de placer, nada más que necesita ver todo lo previo, ¿no? O sea, la mujer tiene que tener esta cierta excitación como a nivel general, vaya, pues para que esta intensidad que se puede ver en el clítoris, se pueda sentir en el clítoris, pues sea realmente placentero. Y todos los órganos que están alrededor, ¿no? Los labios, el introito, el perineo, hasta el ano por fuera, todo esto llega a ser pues placentero. Si nosotros nos vamos para adentro, a la vagina, para fines didácticos, la vagina pues es un tubo, vaya, de mucosa, que más o menos mide entre 12 y 15 centímetros y se alarga un poco en el estado de excitación, pero para fines didácticos, escuchen bien esto, para fines didácticos, la vagina la dividimos en tercios. Vamos a pensar, si mide 15 centímetros, 5 centímetros son los de afuera, o sea, los que están más afuera, que sería el tercio externo, el tercio medio, que es donde está el punto G en la pared anterior, y el tercio interno. Entonces, el tercio interno para fines placenteros no tiene ningún valor. ¿Sí? El tercio interno es el que está pegado al cervix, el cuello uterino, la entrada del útero, como le quieran llamar, y entonces hay un tope. Entonces, se cuenta que los penes muy, muy grandes o los juguetes sexuales muy, muy grandes, lejos de causar placer, pues van a causar dolor, van a causar cólicos, lógicamente, pues porque ahí donde está el cervix, pues ya son fibras más viscerales que fibras placenteras, ¿no? Entonces, en el tercio medio, más o menos, que sería del 5 al 10 centímetros en la pared anterior. Haz de cuenta, si ustedes mujeres lo quieren tocar, haz de cuenta que se meten el dedo en la vagina y como si se quisieran tocar el ombligo por dentro, más o menos a la mitad, cuando una mujer está excitada, ahí se abomba una especie de glandulita que es la que le llamamos punto G. Luego hablamos del punto G en general, pero ahí es de cuenta que puede haber cierta estimulación en donde por lógica nosotros podemos darnos cuenta que las penetraciones deben de ser medias, no profundas, y tratando de pues tocar, haz de cuenta, la pared anterior de la vagina, y en donde sí hay mucha sensibilidad gracias a la cercanía de la vulva y del clítoris es en el tercio externo. Entonces, para que la mujer sienta placer con penetraciones, en realidad sí hay que empezar con penetraciones bastante profundas. Esto es algo que no crean que nada más el mensaje es para las mujeres, ¿eh? Yo creo que más es para los hombres, porque los hombres, digo, alguna vez hablaremos, ¿no?, de la anatomía masculina, pero los hombres, ustedes si se dan cuenta, pues de alguna manera viven un erotismo como muy, muy objetivo, muy sencillo, muy básico. Yo de repente digo que el erotismo pues es de baja calidad comparado con el de las mujeres, gracias a esta cultura fálica, en donde de repente, pues bueno, el pene tiende a ser así, ¿no? Como un trofeo, ¿no? Para los hombres, y si de repente tienes un pene de dimensiones mayores a la promedio, así seas un menso, eso no importa, ¿no? El chiste es tener un buen tamaño de pene. Y si de repente no lo tienes o tienes un pene del tamaño más bajo al promedio, pues entonces ya es una devastación la vida. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto tenemos que borrarlo ya de nuestras mentes para poder tener un buen erotismo, ¿no? Y que las penetraciones sean placenteras. En los hombres luego pues se nos educa mucho a esto, ¿no? O sea, como que mucho la cultura fálica y prácticamente la belleza masculina no es muy tomada en cuenta, ¿no? Y nosotros lo podemos ver, ¿no? De repente pues las mujeres exaltan mucho la belleza, es mucho la preocupación, esto del primer punto que hablamos, ¿no? De la educación, de que se fijan en todo, en la arete, en la uña, en el pelo, en todo, ¿no? Y entonces como que todo toma un valor, y en el hombre nada, ¿no? En el hombre solamente el pene, y con que estés bien presentable y seas simpático e inteligente, ya con eso la haces. Entonces eso hace que los hombres creamos que cuando tenemos una penetración vaginal, por decir, ya no, con que metamos el pene hasta el fondo, ¿no? Ya vamos a partir en dos a la mujer y la vamos a hacer ver estrellas azul pastel, y pues de repente las mujeres
sienten las penetraciones y siempre se quedan, oye, ¿y las estrellas azul pastel en dónde están? ¿No? O sea, porque no siento nada o me dolió. Entonces, aquí tenemos que entender, ¿no?, que las penetraciones vaginales por sí solas no van a ser las principales dadoras de placer. Sí, y es placentero, nadie dice que no, pero es solamente una parte de la gran gama que puede haber en el placer sexual, coital, ¿no? Digo, obviamente el juego previo pues siempre está bien padre, o sea, acuérdense, ¿no? El órgano más grande es la piel, o sea, pueden tocar desde el dedo gordo del pie hasta el cuero cabelludo y todo ahí se puede desarrollar un mapa erótico súper rico en hombres y mujeres, que eso los hombres lo tenemos que entender mucho porque a los hombres nomás nos tocan y ya nos está dando risa y ya no, nos está dando sueño. Entonces realmente sí vale mucho la pena el poder aprender nosotros esa parte de la mujer, ¿no? De que cada parte de nuestro cuerpo pues puede ser erotizable. Y en las mujeres, pues bueno, de repente también genitalizarse, ¿no? O sea, entender cuál es cómo es o cómo son sus órganos genitales, que se los vean, pues para que ellas mismas se los vean con un espejo, vaya, o sea, se lo ponen en el espejo entre las piernas y vean cuál es la vulva y cuáles son los labios y cuál es el introito, y para saber en dónde es donde sienten más y que ellas mismas vayan controlando las penetraciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este video? De que por favor lo difundan para que ya de una buena vez dejemos esa cultura de la penetración vaginal como la máxima fuente de placer entre hombres y mujeres, ¿no? Entre hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres. No es así. O sea, recuerden que el erotismo va mucho más allá, es mucha imaginación, es mucha mente, es mucha libertad, es mucho el dejo de la culpa. Y ya después de que haya así unos grados de excitación, que digas, ya no puedo más, de placer, digo, pues ahí entonces que venga la penetración y puede ser muy placentera. Incluso las penetraciones profundas, pero nunca de primera vez, o sea, nunca de primera intención, vaya. Entonces, digo, para las personas que utilicen juguetes sexuales muy largos o hombres que tengan los penes muy largos, pues de repente sí hay que tener cuidado con eso, porque eso no es algo que a las mujeres les guste. Nos guste o no a los hombres, hay que entenderlo. Digo que las mujeres no se fijen en el tamaño del pene, por supuesto que sí, pero las mujeres no crecen con esta cultura, ¿no?, del tamaño del pene, de lo gordo, de lo flaco, del, ¿sabes? O sea, como que esto es algo muy femenino, ¿no? Es claro que en algún momento las mujeres dirán, ay, ¿qué se sentirá tener un pene? Pero nunca dicen, ay, ¿qué se sentirá tener un pene gordo? O flaco, o largo, o corto. O sea, como que no piensan mucho en eso. Entonces, la realidad es que sí merece mucho la pena conocer esto, saber de esto, que pasen el mensaje. Y digo, la verdad es que el objetivo de esto es que todas las relaciones sexuales que tengan pues sean placenteras, que lo pasen bien. De eso se trata el erotismo, de pasarla bien. No se trata de demostrar nada, ni cuánto dura uno más, ni cuántos orgasmos tiene uno. O sea, cuando uno tiene una buena relación sexual, que uno diga la verdad, tuvo una súper buena relación sexual, es porque se la pasó bien, porque se divirtió bien. Entonces, pues bueno, espero que les guste este video. Lo hago con todo el cariño y con todo el objetivo, vaya, de que la gente viva un buen erotismo fuera de culpas y pues que de repente las penetraciones sean como tengan que ser, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, paren el ojo. Les mando un saludo. Nos vemos a la próxima.